Eh, bueno, estoy recibiendo algunas solicitudes de grabar la sesión. Tranquilos, la sesión va a ser grabada, no se preocupen. Apenas empecemos de lleno con la sesión, por supuesto empezaré a grabar. Bueno, vamos a dar 2 minuticos más. Por favor, sigan ahí conectados y arrancamos. Dejemos que están ingresando personas, entonces démosles 2 minuticos más. Bueno, yo creo que un poco para respetar el horario de quienes nos acompañan y que fueron puntuales, ya los demás se irán conectando, pues en la medida de las posibilidades, vamos a dar inicio a esta charla. Primero, pues me emociona arrancar esta charla junto a ustedes. Sé que al otro lado nos están acompañando profesionales en ciencias de la información, bibliotecólogos, archivistas, técnicos, tecnólogos, hay profesores, hay estudiantes, investigadores. Entonces, para mí es un placer un poco compartir los conocimientos o mis conocimientos en aras de que podamos, como comunidad, ¿no? Como colegas, retroalimentarlos y empezar a tener como las herramientas suficientes para retroalimentar a nuestros usuarios dentro de nuestras unidades de información, pero también que podamos usar algunos de estos conocimientos en el desarrollo de nuestros productos e investigaciones, ¿no? Mm, un gusto, mi nombre es Fabián Eduardo Cáceres, Cáceres, referencista del Departamento de Biblioteca de la Universidad La Gran Colombia. En aras de que la sesión se desarrolle lo mejor posible, al otro lado tengo a mi compañero Julián Castillo, es decir, en el chat. Él va a estar respondiendo preguntas que se les susciten a los asistentes en torno a las temáticas que vamos a ver o cualquier pregunta, pues él va a estar ahí como muy pendiente en el chat. Vamos a compartirles a través del chat, o mi compañero les va a compartir un enlace que los va a llevar a un formulario en el cual quienes deseen pueden colocar su correo electrónico. Solo vamos a requerir el correo electrónico. Esto con el propósito de que una vez la sesión finalice, podamos remitirles a ustedes la grabación, la invitación a las próximas charlas y alguno que otro recurso que surja de esta sesión. Todo, por supuesto, dentro del tratamiento de datos de la Ley 1581. El único propósito de recopilar sus correos electrónicos es solamente para poder remitirles esa grabación y esa información. Ya lo van a encontrar ustedes allí para que, pues, quienes deseen coloquen su correo. Bueno, no siendo más, vamos a empezar con esta charla. Voy a pasar a compartir pantalla. Si hay alguien con algún problema en el audio, en el video, para que por favor eh, lo puedan manifestar en el chat o algún tipo de problema, pues lo puedan allí comunicar. Bien. Eh, Primero que todo, muy buen día.
a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda de 4 charlas con las que el Departamento de Biblioteca de la Universidad de la Gran Colombia se hace partícipe en él y sobre el diálogo de una tecnología que básicamente está redefiniendo nuestro mundo profesional, la inteligencia artificial, ¿no? Y más específicamente, cómo nosotros podemos sacarle provecho en el ámbito académico, que es un poco el que nos convoca hoy. Y cómo podemos nosotros abordar la inteligencia artificial no desde el miedo, ni desde la ciencia ficción, que es normalmente los ámbitos en los que uno ha acostumbrado a ver a la inteligencia artificial, sino desde una práctica diaria, ¿no? Desde ese correcto uso que nosotros le vamos a dar a esta tecnología como apoyo para nuestras actividades diarias. Entonces, en esta charla que hemos denominado Uso ético y eficaz de la IA, 6 dominios de la escritura académica, vamos a explorar cómo podemos nosotros convertir esta herramienta en lo que puede llegar a ser un aliado muy poderoso y responsable sobre todo, ¿no? Para nuestro trabajo como autores y como profesionales de la información. Y poder replicar eso, esos saberes, esos conocimientos, eso que nos quede de esta sesión con nuestros usuarios, ¿no? Y en nuestras unidades de información o con nuestros estudiantes, si somos profesores, y básicamente también en nuestra cotidianidad, cómo hacer ese tipo de uso de la inteligencia artificial. Entonces, mi meta un poco es que salgamos todos de aquí con un mapa claro y con la confianza para empezar a usar esta inteligencia artificial. Entonces, pues nada, comencemos. Un poco para empezar, quiero que reflexionemos juntos sobre cuál es el verdadero dilema que nosotros actualmente estamos enfrentando con esta tecnología. Y no es si la IA va a cambiar la academia, eso ya es un hecho. O sea, nosotros desde los servicios que ofertamos desde la biblioteca eh, y el contacto directo que tenemos con estudiantes y profesores, podemos decir unánimemente que la inteligencia artificial se está utilizando, ¿no? O sea, los estudiantes están utilizando actualmente la inteligencia artificial y los docentes están utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía se está haciendo en un ambiente de cohesivo, de prohibición, ¿no? Como de, hey, cuidado, utilizas la inteligencia artificial por X o Y motivo, cuando debería ser lo contrario. Nosotros deberíamos empezar a fomentar el uso de la inteligencia artificial. Ahora, el que nosotros estemos en escenarios de cohesión o prohibición, eso no está directamente relacionado con que el estudiante o el investigador deje de utilizarla, no, sino que lo que deriva es que oculte el uso y eso es aún más grave, ¿no? Es decir, que si bien yo lo haya utilizado, lo que hago es que la oculto porque pues en la academia me están diciendo que eso es malo, que eso es un error, ¿no? Entonces lo que deberíamos es un poco fomentar y transformar ese escenario. Entonces la verdadera pregunta es básicamente la que estamos viendo en pantalla, es decir, cómo podemos utilizar esa herramienta de forma eficaz y ética en las fases, por ejemplo, de la redacción académica, que es uno de los propósitos o de los usos que mayormente se le está dando a la inteligencia artificial. Entonces, la clave está en esas 2 palabras específicas, eficaz y ética. Eficaz porque la utilizamos para potenciar nuestra productividad y la calidad de nuestro trabajo. Y ética, pues para no comprometer un poco la integridad, la originalidad, el mismo pensamiento crítico, que básicamente son el corazón de la academia. Entonces, esta pregunta no es evidentemente para responderla en esta sesión, sino que nos sirva un poco de brújula para un poco el proceso o el trayecto que estamos a punto de empezar. Antes de sumergirnos en el cómo, porque vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer algunos ejemplos de prompting ético, y vamos a ejecutarlo en algunas inteligencias artificiales para poder ver cómo estas responden. Entonces, antes de sumergirnos en ese cómo, debemos primero responder una pregunta que a nuestro parecer es crucial, ¿no? Y ¿es esto siquiera permitido? O sea, un estudiante debería usar inteligencia artificial en la construcción de sus documentos, un investigador debería utilizar inteligencia artificial en su investigación. Y para esto tenemos que remitirnos un poco a lo que nosotros conocemos como los guardianes de la publicación científica, ¿no? Que son esas grandes casas editoriales.
Entonces lo que hicimos fue irnos a esas casas editoriales, a sus sitios web, hicimos un rastreo de esas políticas que ellos en este momento están teniendo para con sus investigadores. Hicimos todo ese rastreo, cruzamos, hicimos cierto tipo de relaciones y asociaciones. Y lo primero es, como pueden ver ustedes, la respuesta es un rotundo sí. O sea, desde Springer Nature hasta Elsevier, pasando por Wiley, Oxford University. O sea, el mensaje es unánime, ¿no? El uso de la IA está aceptado. Eso es clarísimo. Y desde ahí nosotros partimos en la academia también. El debate, por lo tanto, ya no es si se debe usar o no, ¿no? Digamos, eso ya ha evolucionado un poco. Ya no se trata entonces de prohibir, ya no se trata de cohibir, sino se trata es de regular. Entonces, las editoriales no le temen al uso de esta inteligencia artificial en cierto sentido, sino que le temen es a, o sea, es decir, no le temen a la herramienta como tal, sino le temen al mal uso que se le pueda dar el investigador o el estudiante, si es el caso, ¿no? Que eso puede derivar en qué? En la falta de transparencia, en irresponsabilidad también en el uso. Ya hay precedentes de artículos publicados en revistas indexadas cuyo autor explícitamente es una inteligencia artificial o cuyo coautor es explícitamente una inteligencia artificial. Entonces acá las grandes casas editoriales nos dan luz verde para el uso de la inteligencia artificial, pero también nos entregan a partir de sus políticas, podemos derivar de ellas un manual de buenas prácticas que es nuestro deber conocer y aplicar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas instituciones académicas están en procesos de levantar políticas de uso de inteligencia artificial, manuales de buenas prácticas. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no los esperamos? O sea, ¿por qué no esperamos a que las instituciones levanten esas políticas, esos manuales de buenas prácticas y luego nosotros nos acomodamos, digamos, a las políticas y demás? El tema es que no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque los usuarios la están usando ya, los estudiantes la están usando ya, los profesores e investigadores la están usando ya. Entonces es nuestro deber formarlos en un correcto uso, en un uso eficaz y ético de esta tecnología. ¿Para qué? Para que cuando la institución esté adelantando ya esas políticas y esas buenas prácticas, pues nosotros podamos también entrar a participar a partir de nuestra experiencia, de nuestra cotidianidad, de nuestra formación con los usuarios. Por eso nosotros tenemos que empezar con esta tecnología desde ya y no esperar un poco esas políticas. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas normas fundamentales? ¿No? Nosotros hemos destilado las políticas de todas estas editoriales en los principios clave que ustedes están viendo en pantalla. Quiero que nos centremos en la filosofía que hay detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, las tres primeras dimensiones giran en torno a una idea que es central, la soberanía del autor humano. Autoría, responsabilidad, transparencia y declaración. La autoría. Una inteligencia artificial no puede ser autora porque no puede asumir la responsabilidad de lo escrito. Y si ustedes ven, es la primera prohibición que estas grandes casas tienen. Responsabilidad recae 100% en nosotros, en el autor humano, en la persona, ¿sí? Sobre cada letra, cada texto. O sea, nosotros en última somos los garantes de la precisión y de la originalidad. Tercero, la transparencia. O sea, nosotros debemos declarar su uso. Del mismo modo que, por ejemplo, un investigador declara fuentes de financiación en su artículo, ¿no? Esto es un pilar de la honestidad académica, es decir, la utilicé y la utilicé de esta forma. Luego, las tres siguientes dimensiones convergen básicamente en un principio fundamental que es la salvaguarda del trabajo intelectual y la integridad, ¿no? De la evidencia. Entonces, el rol de la inteligencia artificial en investigación se limita estrictamente a ser una herramienta, un apoyo. Ya lo decía mi compañera en la primera charla, y es que la IA se convierte en un asistente, ¿no? Un poco para proteger, ¿qué? Pues la integridad de mi trabajo. Ahora, si bien puede asistir en la mejora de algunos aspectos como por ejemplo la forma, el estilo, la gramática, se prohíbe categóricamente que reemplace, por ejemplo, el argumento de mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque el análisis crítico y las conclusiones son tareas mías. O sea, eso es exclusivamente humano.
Por lo tanto, eso no se lo debería dejar a la inteligencia artificial. Entonces, la prohibición más estricta es sobre, en estas tres, sobre la evidencia. O sea, se veta de manera absoluta el uso para alterar o falsificar datos. En este segundo grupo, digamos, en la continuación de lo que son las normas editoriales, se centran específicamente en la integridad del proceso de investigación. Entonces hablamos de la prohibición absoluta de usar la IA para manipular imágenes o datos. La ciencia debe ser reproducible y veraz, ¿no? Eso nosotros ya lo sabemos y es defendido a capa y espada. También hablamos de la verificación. Todo lo que la IA genera, todo lo que una inteligencia artificial genere, especialmente cuando estamos hablando de referencias, de análisis de datos, digamos, de manejo de grandes fuentes de información, eso debe ser validado por nosotros. Un punto crítico acá, en esta parte de las políticas, es la confidencialidad. O sea, nosotros jamás debemos introducir datos sensibles o manuscritos inéditos en una inteligencia artificial. Muchas casas editoriales prohíben que sus artículos de investigación se suban a este tipo de plataformas. Y hay algo que nosotros normalmente acostumbramos ya a hacer, y es que yo voy a una fuente, descargo un artículo, se lo cargo a la IA y empiezo a interactuar con él, desconociendo que tal vez ese artículo no debería yo cargarlo a la inteligencia artificial. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué formas podría hacerlo sin llegar a, digamos, a socavar esa confidencialidad de la cual estamos hablando acá. Entonces es nuestra responsabilidad proteger la información. Finalmente, se nos recomienda aquí, por ejemplo, llevar un registro de nuestras interacciones, es decir, de nuestros prompts. Nosotros debemos tener una bitácora que permita garantizar la transparencia, es decir, usé la IA, la usé aquí y la usé con este propósito. Eso básicamente, y estas políticas son los cimientos sobre los que nosotros vamos a construir ese uso ético de aquí en adelante, digamos, en nuestras prácticas, ¿no? Y es en lo que vamos a versar la charla. Listo, entonces, ya tenemos las reglas del juego. O sea, ya las casas editoriales nos dieron sus políticas y más o menos un horizonte en el cual nosotros podemos empezar a navegar en el uso de la inteligencia artificial en la cotidianidad y en la academia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo aplicar eso en la práctica. Esta diapositiva que ustedes están viendo es básicamente nuestro mapa para lo que va a ser el resto de la charla. A la derecha ven las fases de la redacción académica que todos ya conocemos, o sea, desde el primer cuestionamiento, es decir, cuando yo tengo esa idea eh, y sobre esa idea, cómo empiezo a reflexionar, de dónde deriva esa idea y qué tratamiento le tengo que hacer para que eso derive en una hipótesis, para que eso me dé la posibilidad de escoger una metodología, hasta la comunicación final de nuestros hallazgos, que puede ser un póster, una presentación, un video, perdón, un artículo, bueno, cualquier forma de comunicación. Y a la izquierda vemos esos 6 dominios académicos, de los cuales pues están enmarcados en el título de esta charla, ¿no? Y ahí es donde la IA tiene un impacto directo. Ahí lo que vamos a hacer es fase por fase, nos vamos a ir fase por fase e identificando cómo se siente el proceso de usar la inteligencia artificial en cada una de ellas, ¿no? Cuáles son esos desafíos que nosotros tenemos como investigadores en cada etapa y en ese contexto, ¿cómo podemos invitar a la inteligencia artificial para que sea nuestra socia, nuestra aliada, nuestro apoyo, ¿no? Obviamente de una manera estratégica y sobre todo ética, que es en lo que versa y gira esta charla. Bien, entonces tenemos la primera fase, que es el cuestionamiento, ¿no? Dentro del cuestionamiento tenemos el primer ámbito, que es el desarrollo de ideas y diseño de las investigaciones. Todo gran proyecto de investigación nace de una idea, ¿sí? Que puede derivar de una curiosidad, de una observación, de una conversación, de una canción, película, meme. O sea, una idea puede surgir de cualquier lugar, ¿no? Entonces, en esta fase de cuestionamiento, nuestro trabajo aquí es transformar esa idea en una pregunta sólida, bien formulada. Ya nosotros sabemos que a menudo podemos usar estructuras como PICO, FINER para adecuar la pregunta de investigación.
Pero esto es básicamente un proceso de refinar, enfocar y delimitar. Y esto ténganlo o tengámoslo muy en cuenta para ahorita que vayamos a hacer el ejercicio con la inteligencia artificial y poder ver cómo la IA me va a permitir a mí refinar y enfocar y delimitar eso. Ya sabemos que yo podría incluso antes de ir a interactuar con la inteligencia artificial, hacerme una exploración inicial de la literatura para llegar a encontrar vacíos de conocimiento, gaps, y con eso alimentar a la inteligencia artificial para empezar a retroalimentarme sobre mi idea. Entonces aquí es donde la IA entra, no como la fuente que me va a dar a mí una pregunta de investigación, sino como la fuente que me va a ayudar a reflexionar sobre mi idea. Beneficios, los estamos viendo en el slide a la parte derecha. La inteligencia artificial es un potente aliado, básicamente en la investigación. Me puede ayudar como un asistente de diseño, me puede ayudar a estructurar los cimientos de mi proyecto, me puede ayudar a la formulación de la pregunta, seleccionar la metodología. Entonces, a partir de ahí funciona más como un catalizador creativo, ¿no? Me ayuda a superar los bloqueos. Eso cuando tengo mi idea y no sé para dónde coger, no sé para qué arista o aspecto de esa idea irme, entonces me puede ayudar a superar ese bloqueo. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de ver perspectivas innovadoras, me puede ayudar a identificar lagunas en la literatura. Entonces acá su rol va a ser un simulador de debate, un oponente socrático, ¿no? O sea, que me permite a mí, como investigador, poner a prueba y fortalecer mis argumentos contra posibles críticas, cuando yo esté en la exposición final, y eso me va a ayudar a asegurar un resultado mucho más sólido y refinado. Riesgos, los estamos también viendo en pantalla. En esta etapa en particular, el uso excesivo de la IA puede traer riesgos significativos. Por ejemplo, la pérdida de la originalidad de mi idea. Si yo le vuelco toda la IA, pues tal vez mi idea inicial se va a perder ahí. Puedo debilitar mi pensamiento crítico. Ya, si yo empiezo a depender de la generación de ideas a partir de la inteligencia artificial, pues eso me puede llegar a hacer socavar la creatividad. Entonces, esta delegación de tareas que son más cognitivas eh, pueden atrofiarme habilidades analíticas, pueden perpetuar sesgos metodológicos, sociales, y que son inherentes a la herramienta. Nosotros sabemos ya de dónde la inteligencia artificial toma o se alimenta para dar respuestas, ¿no? Todos sabemos que una de las fuentes de las cuales la IA se alimenta es Reddit, ¿no? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. En última instancia, estos problemas se deben a la falta de, digamos, de profundidad de la IA. A veces da validaciones superficiales porque no tiene en cuenta la comprensión semántica real de mi investigación. Eso le impide a ella integrar los hallazgos en marcos un poco más complejos, ¿no? Y me puede llevar a generar conclusiones que serían más superficiales. Listo. Entonces, teniendo este escenario, ¿cómo empiezo yo a utilizar la inteligencia artificial? Eso nos lleva, perdón, a la primera parte de lo que sería el Prompting Lab, que también está dentro de esta charla, y vamos a tener un Prompt Lab en el cual vamos a construir cierto tipo de prompts de forma ética y de acuerdo a la fase en la que nos encontramos. Entonces aquí quiero hablar de dos características que son primordiales a la hora de estructurar un prompt. Y estoy hablando del prompt inicial, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una estructura sólida y más si la ventana de contexto del modelo que yo estoy utilizando tal vez es muy limitada. Entonces tengo que tener en cuenta que las palabras que yo utilice tienen que estar relacionadas, tienen que ser claves para que el modelo me entienda sin tener que dar tantos rodeos. ¿Cuáles son esas dos recomendaciones? Modelamiento y estructura. Entonces, el modelamiento que tiene, ¿a qué hace referencia? El modelamiento Shaping. Es decir, que a través de refuerzos incrementales, yo llevo a la IA a que me dé la respuesta que yo estoy esperando, reforzando respuestas que me dé correctas y retroalimentando las que no sean tan correctas. Entonces, si lo que yo quiero es un plan de marketing para lanzar un nuevo tipo de café con leche sabor a caramelo, detallando el público objetivo, los canales de promoción y un cronograma de 6 meses, lo que yo no debo hacer es coger eso y botárselo de una vez a la IA, sino que debo desglosar eso en pasos. ¿Qué es lo que permite eso? Cuando yo rompo una tarea grande en pasos más pequeños, el modelo tiene menos información que procesar, lo que le va a llevar a que las respuestas sean más precisas y coherentes. El modelo o los modelos empiezan a alucinar
cuando yo le cargo demasiada información, ¿sí? Y la ventana de contexto de tanta información empieza a perderse. Y entonces ahí es donde el modelo me puede empezar a mezclar cosas, a darme respuestas que yo nunca le pedí. Entonces tenemos que tener en cuenta que es mucho mejor empezar a moldearlo paso por paso. Entonces le digo, paso uno, descríbeme el público. Paso dos, genérame tres ideas. Paso tres, pues, sugiéreme canales de promoción. Paso cuatro, genérame el cronograma. Entonces, de esa forma, la inteligencia artificial me va a dar respuestas paso por paso y con base en esas respuestas yo voy a tomar las que se acerquen más a lo que quiero y las voy a reforzar. ¿Qué es lo que permite eso? Que soy yo el que guía a la inteligencia artificial. O sea, soy yo quien modelo la respuesta que me tiene que dar, en vez de recibir una respuesta ahí genérica. Entonces, empiezo a reforzar esas respuestas correctas, empiezo a copiar y a pegar básicamente esas respuestas y a seguir la iteración con la inteligencia artificial, construyendo a partir de sus respuestas. Y de esa forma refuerzo las buenas y las malas respuestas o las que no son tan acercadas a lo que yo necesito, pues las voy construyendo con más información. Luego aumento gradualmente la complejidad. ¿Qué es lo que me permite esto? Que el enfoque de la inteligencia artificial sea más predecible, es decir, que vaya a la respuesta que yo quiero. En este caso, ya gradualmente le voy a empezar a pedir, ok, listo, ya me diste la segunda y la cuarta de forma correcta, entonces coge esas dos y mézclala con la uno. Bueno, ahí ya empiezo a iterar de diferentes formas para que la inteligencia artificial me dé la respuesta que quiero. Lo segundo es la estructura. La estructura tiene que ver con la forma en que yo voy a configurar mi prompt para ejecutarlo en la inteligencia artificial. Técnicas de prompting hay muchas, ¿sí? Nosotros cada rato nos encontramos con una nueva capacitación, con una nueva sesión, con una nueva noticia que nos dice, oye, ¿quieres sacarle el mayor provecho a la IA? Este es el prompt. Oye, ¿quieres que la inteligencia artificial te dé mejores respuestas? Tienes que preguntarle así. O sea, técnicas hay muchas. Se me ocurren ahorita, no sé, zero shot, one shot, few shot, cadena de pensamientos, aunque bueno, la de cadena de pensamientos ya está en los modelos actuales, es decir, que ya en teoría ellos razonan sobre su respuesta, pero también hay cadena de prompts, árboles de pensamiento, generación aumentada por recuperación, o sea, hay muchas, ¿sí? Técnicas hay muchas de generar un prompt. No hay una correcta, no hay una específica, no hay una que yo diga, con esta todos los modelos me van a dar respuestas. No, normalmente tenemos que iterar y empezar a construir nuestras propias estructuras, nuestras propias plantillas y luego ejecutarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que la complejidad del prompt va siendo progresivamente mayor en relación a la complejidad de la tarea. Y esto lo que va a permitir es que el modelo evite mezclar cosas, que es donde normalmente los modelos tienen problemas. Es decir, cuando me mezcla el rol con la instrucción o la instrucción con el contexto. Entonces, cuando yo tengo una estructura como la que estamos viendo en pantalla, que en este caso está en XML, ya vamos a hablar un poquito de eso, la inteligencia artificial no se va a confundir porque va a tener clarísimo dónde empieza el rol y dónde termina, dónde empieza la tarea y dónde termina, dónde empieza el contexto y dónde termina. De esa forma, no va a tener la posibilidad de alucinar, ¿no? Cuando nosotros formulamos un prompt en formato RAW, que esto es básicamente sin formato, es decir, que yo entro al chat y empiezo a escribirle, y cuando no somos muy buenos escribiendo ni organizados en la forma en que escribimos, pues la IA empieza a confundirse, ¿no? Empieza a tomar información para analizar que no debería. Entonces es importante que tener en cuenta que en la medida en que el prompt se vuelve más grande y más complejo, eh, digamos, tengo que ir estructurándolo de esa forma. Ahora, no es necesario para todo tipo de tareas estructurar un prompt. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que en la academia, por la cantidad de variables que se manejan, cuando yo estoy analizando datos, cuando estoy reflexionando sobre mi pregunta de investigación, sobre metodologías y demás, pues aquí sí es importante y sería lo ideal, ¿no? Estructurar un prompt de forma correcta. ¿Y cómo se hace? Pues se hace principalmente con formatos y lenguajes, como por ejemplo JSON, XML, Markdown o el mismo RAW. JSON es básicamente un formato de texto ligero y digamos eficiente. Este formato se basa en pares clave-valor para que yo intercambie y almacene datos con la inteligencia artificial.
El XML ya es un lenguaje, y es un lenguaje de marcado un poco más complejo, pero no tanto. O sea, es decir, los humanos lo podemos entender y lo podemos hacer muy fácilmente. Y este lenguaje lo que hace es que con etiquetas me permite definirle a la inteligencia artificial datos y estructuras, y de esa forma pueden llegar a ser más ricas y más personalizadas, que es como el que estamos viendo en pantalla y que es el formato en el que personalmente yo tengo más predilección. El Markdown ya es un formato que está diseñado para la legibilidad y es muy minimalista y es muy sencillo. Y cuando hablamos de RAW es básicamente cuando yo empiezo a iterar con la inteligencia artificial y ya está, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscamos con estos formatos? Pues básicamente que me permiten o que son fácilmente legibles por humanos, pero también son fácilmente procesados por las máquinas. Y eso lo que busca es que propicia la comunicación entre humano y máquina. Esa es la ventaja de estructurar un prompt de esta forma. Ahora, esta es la plantilla que normalmente yo utilizo, pero yo puedo llegar a mezclar en el mismo prompt JSON o XML o incluso Markdown. Depende de la complejidad de la tarea, ¿no? Entonces, estas que estamos viendo en color son las etiquetas y lo que iría entre las etiquetas sería la descripción de las etiquetas. Entonces, ya vamos a ver eso un poco más en el ejercicio que vamos a desarrollar. Teniendo en cuenta esas dos características, entonces nos vamos al primer Prompt Lab. Y recordemos que este Prompt Lab va a estar con base en la primera fase que es el descubrimiento. La clave para un uso ético aquí, en esta fase, es usar la IA para desafiar y refinar, no para que me cree desde cero. O sea, aquí yo tengo que tener en cuenta que la estructura del prompt que estamos viendo en la parte izquierda, ¿cómo aplico yo eso éticamente? Pues básicamente en el rol le pido que sea un crítico. En la tarea no le digo que deme una pregunta de investigación, sino que le digo, oye, mira, esta es mi idea y ayúdame a reflexionar sobre ella, ayúdame a encontrar fallos, y en la base de conocimiento le damos esas propias notas, esos propios borradores, ese texto propio sobre mi pregunta de investigación y a partir de ella, pues es él debe reflexionar sobre eso. La clave que ustedes ven a la derecha, lo que está, digamos, con los símbolos de alerta, esos son estrategias, ¿no? Son la forma de asegurarnos de que mantenemos una contribución humana sustancial y que usamos la IA para fortalecer nuestro propio pensamiento. Aquí hay herramientas como ChatGPT, Google IA Studio, Copilot, Perplexity, Grok, o sea, todas estas herramientas nos sirven para ese propósito. Entonces, en la práctica, ¿cómo sería? Resulta que yo tengo un prompt ya estructurado para que la inteligencia artificial me ayude a reflexionar sobre mi pregunta de investigación. En este caso, la plantilla es muy sencilla. El modelo que yo les presentaba antes tenía esto, que eran ejemplos. En algunos prompts o en algunas tareas es importante darle a la inteligencia artificial un ejemplo para contextualizarla y para que los resultados sean más correctos o más de acuerdo a lo que yo estoy buscando. En este caso no le voy a dar ejemplos. Lo que yo le estoy diciendo, eres un experto socrático, tu tarea es, a partir de mi pregunta, que te la voy a colocar acá en el input principal y que solamente esa va a ser tu fuente de información, examínala y precísala. ¿Pero cómo? A través de contraargumentos, a través de preguntas o cuestionamientos. O sea, no te estoy diciendo, formúlame una pregunta, sino empiézame y ayúdame a reflexionar sobre eso. Luego en el contexto le digo para qué es y en la salida le digo que será el diálogo que yo voy a tener con la inteligencia artificial específicamente en esta tarea. Entonces, ¿qué hago? Copio mi prompt y lo voy a empezar a ejecutar en las inteligencias artificiales. Dame un segundito, muevo esto de la pantalla. Bien. Entonces, ¿dónde voy? Si yo quiero tener una idea de cuál es la inteligencia artificial que yo debería utilizar, yo debería recurrir a algunos ranking, como por ejemplo el que estamos viendo en pantalla. Em, este ranking, que es el LLM Arena, es básicamente una plataforma pública que lo que hace es que evalúa los modelos mediante comparaciones. Y estas comparaciones son anónimas, es decir, que las hacen personas desde el anonimato y por pares particularmente. Entonces, de ahí se concluye qué inteligencia o qué modelo es mejor
de acuerdo a cierta particularidad. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la generación de texto, la de Gemini 2.5, que es la de Google, pues está en cabeza, pero que cuando es para desarrollo web es GPT-5, que es encabeza ese listado. Luego tenemos por visión, de texto a imagen, de edición de imagen, que aquí tenemos a Gemini 2.5 con Nano Banana, que es el último modelo que ella saca. Entonces es importante siempre remitirnos a estos rankings para poder elegir un modelo eh, o dentro de los modelos elegir el mejor, ¿no? En función de qué es lo que yo quiero hacer. Listo, entonces lo que voy a hacer es empezar a ejecutar mi prompt. Copio, lo pego y ejecuto este comando o este prompt. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta en ciertos modelos? Por ejemplo, en este de Google IA Studio, y si cualquier otro modelo me lo permite a mí, yo debería eh, limitar que busque en la web. Es decir, trabaje solo sobre lo que yo le di, que está en el contexto de mi prompt, es decir, acá en el input principal. Entonces, si me permite a mí deshabilitar, que en este caso Google IA Studio me lo permite, acá en la parte derecha, mejor que mejor, ¿no? Me aseguro más de que trabaje solo con lo que yo le estoy dando y ejecuto mi prompt. Ahora, me voy a ir a ChatGPT para hacer el mismo proceso, copio, pego mi prompt y lo ejecuto. DeepSeek es otra plataforma en la que también puedo hacerlo. Ejecuto mi prompt. ¿Por qué lo voy a ejecutar en varios modelos a la vez? Porque cuando yo estructuro un prompt, lo que busco también es la interoperabilidad. Es decir, que el prompt funcione de forma correcta, no importa cuál sea el modelo. Es decir, que siempre más o menos se desarrolle como lo dice el prompt. Entonces, copio, pego mi prompt y lo ejecuto. Vamos a probar en Grok también aquí para finalizar, pero pues igual ustedes pueden probarlo en cualquiera de estos modelos que tenemos en la parte izquierda. Y ejecuto mi prompt. Entonces, si nos vamos al resultado, por ejemplo, de Google IA Studio, mira que él ya me empieza a decir, ok, es un placer acompañarte en este viaje, tu idea inicial es como una semilla, he leído tu idea con atención, si comprendo bien tu interés se centra en tal cosa, y entonces aquí empieza la reflexión. Mencionas la violencia en redes sociales y televisión. ¿Consideras esto? ¿Crees que tiene el mismo efecto una persona? Ta, ta, ta? Entonces miren que la IA me empieza es a cuestionar sobre mi pregunta. Finaliza con una pregunta. La iteración que yo debo seguir acá es en formato RAW, es decir, en lenguaje natural vengo y contesto alguna de las preguntas que me hace la IA y a partir de ellas reflexionar sobre mi pregunta. Si me voy a DeepSeek, hace lo mismo. Miren que él me empieza a hacer a través de preguntas que yo reflexione sobre mi pregunta de investigación. Nuevamente aquí seguiría iterando con la inteligencia artificial. Copilot hace lo mismo a través de preguntas, a través de contraargumentos, me dice, ok, mira, tu pregunta puede irse por este lado, ten en cuenta esto. Entonces, aquí yo soy el que lleva el mando, o sea, yo controlo que mi idea siga siendo mi idea y no que la IA me genere una nueva. Entonces, acá hace lo mismo. A partir de preguntas, si ustedes pueden ver, empieza a cuestionar mi pregunta de investigación. Entonces, este sería el primer escenario y que está construido con base a esas políticas éticas de las cuales hablaban las editoriales anteriormente. No es el fin como tal, sino que ya lo uso como una herramienta para ayudarme a reflexionar sobre pregunta, mi idea de investigación, hasta llevarla al escenario de una pregunta de investigación. Perfecto. Vámonos a la segunda fase, que es la localización. Aquí abordamos lo que es la revisión y la síntesis bibliográfica. Entonces, una vez tenemos nosotros la pregunta, empieza esa inmersión, ¿no? La fase de localización. Y aquí nosotros ya sabemos la sensación de estar frente a un océano de información. Normalmente nos pasa cuando estamos buscando en bases de datos suscritas o en la web, siempre tenemos cientos de miles de millones de resultados. Entonces, nuestro trabajo no es solo encontrar artículos, es entender cómo se está desarrollando la conversación en ese tema sobre el cual yo estoy investigando, identificar cuáles son los actores claves en ese tema y posicionar nuestra investigación en ese discurso, ¿no? Es un poco lo que abordaría la intertextualidad. Entonces, ¿cuál es el beneficio
en esta etapa o en esta fase? Pues acá, en la revisión y la síntesis, el beneficio es monumental. O sea, acá es como tener un equipo de asistentes de investigación, básicamente, que se ha leído millones de artículos y que nos traen básicamente los resúmenes y las conexiones en segundos. ¿Eso qué permite? Pues optimizar la revisión bibliográfica, que normalmente lleva mucho tiempo, y uso la inteligencia artificial como un asistente de búsqueda. O sea que a través de análisis semánticos me identifica literatura, digamos, de forma exhaustiva, y también como herramienta de síntesis. Una vez yo ya tengo esos artículos, me ayuda a resumirlos, y si son muchos o grandes volúmenes, pues me permite una comprensión más rápida y más eficiente del material, ¿no? De ese material relevante que yo ya encontré. ¿Cuál es el mayor riesgo acá, en esta fase? La confianza ciega. Sucede mucho en la academia y es algo sobre lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. El riesgo de las alucinaciones es real. Ya lo decía el CEO de OpenAI, lo decía hace poco. La gente está olvidando que la IA alucina. O sea, la gente está creyendo absolutamente todo lo que la inteligencia artificial dice, pero la realidad es que sigue alucinando. En menor medida que cuando apareció, sí, pero sigue alucinando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese afán, bueno, digamos afán, ¿no? Por darme una respuesta, la inteligencia artificial se inventa referencias. Y es que se inventan las referencias con una convicción tal que, que, que yo se lo creo, ¿no? Y que me lleva a construir mi trabajo sobre arena, básicamente. Entonces, el principal riesgo aquí, ético, de la inteligencia artificial es su tendencia a generar referencias inventadas o a alucinar o a darme citas incorrectas, autores que no existen, eh, documentos que no existen. Entonces, eso atenta directamente contra la integridad académica. El problema de la fiabilidad también se puede extender a sus resúmenes. O sea, los resúmenes que yo le pueda pedir a la IA sobre un artículo pueden contener información sesgada. O sea, pueden traerme información incompleta, errónea, por lo que confiar en ellos ciegamente sin una verificación, pues me puede llevar a mí a conclusiones equivocadas en mi trabajo de investigación. Por lo que yo no utilizaría modelos como los que estamos viendo, sino que utilizaría herramientas derivadas de esos modelos. Entonces, ¿cómo navegamos ese océano de forma segura? Este sería entonces nuestro segundo Prom Lab, y aquí la clave es la contención. Si lo vemos en pantalla, la acción ética más importante en esta fase es una que se llama generación aumentada por recuperación, que ya lo nombraba yo al principio. Y sé que puede sonar muy técnico, pero en realidad es muy simple. Es decir, ¿qué es lo que yo le doy en la base del conocimiento, en mi prompt, a la inteligencia artificial? Entonces, soy yo quien le da los documentos. Soy yo quien, después de analizar los artículos que descargué, extraje lo importante, y esa extracción es la que yo se la doy a la IA. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo cargar un artículo, o no todos los artículos se los puedo cargar de forma libre a la inteligencia artificial. Muchas de las inteligencias artificiales toman lo que yo cargo para su entrenamiento. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces, si la IA me permite a mí um, crear un chat temporal, pues sería lo ideal. ¿Cuál sería la recomendación y lo mejor? Que yo pueda descargar un modelo open source en una máquina y localmente ejecutar una inteligencia artificial, y con ella sí trabajar sobre artículos, con datos sensibles, porque va a quedar en mi máquina, ¿sí? De esa forma no la va a utilizar para su entrenamiento. Entonces siempre tenemos que tener eso. Ahora, yo le puedo entregar los artículos, por supuesto que lo puedo hacer, pero nuevamente, o genero un chat temporal, o en las políticas de uso válido que el modelo que esté utilizando no se entrene con lo que yo le estoy cargando, o la mejor es descargar un modelo open source y ejecutarlo localmente. Eso sería lo ideal. Entonces, aquí, por ejemplo, en el prompt, en la tarea, le voy a dar una orden crucial, y es que base su respuesta única y exclusivamente en los textos que yo le cargo, es decir, lo que está en su base de conocimiento. Y esto es como poner básicamente un asistente, si yo lo encerrara, digamos, en un cuarto con los libros que yo necesito que se lea. ¿Qué es lo que permite eso? Pues minimiza el riesgo de que él invente, de que la inteligencia artificial se invente un dato. Y así, nuevamente, aunque yo pueda hacer esto, aún así, la regla final es siempre verificar. Ya lo veíamos en las políticas de las editoriales, siempre hay que verificar. Pongo herramientas en el slide como Zotero, Mendeley, porque siguen siendo esenciales para la gestión de nuestras fuentes de información. Pero aquí nos iríamos entonces
a herramientas como Elicit, SciSpace, Semantic Scholar, Connected Papers, que si bien funcionan como en su base o usan alguno de estos modelos grandes en su base para generar este servicio, aquí es donde yo iría a estas herramientas. Es decir, yo no buscaría información ni en ChatGPT, ni en Google Studio, ni en DeepSeek, ni en Copilot, porque se pueden inventar las fuentes, ¿no? Mejor me voy a herramientas que hayan sido diseñadas a partir de estos modelos, pero que funcionan y que buscan en documentos académicos y que me permiten a mí eh, tener documentos reales, ¿no? Entonces, ahora, estas como funcionan a partir de la semántica. Yo no necesito estructurar un prompt. Yo simplemente puedo venir, pegar mi pregunta de investigación, pegar mi hipótesis y a partir de las palabras que más representan el tema, pues ahí la inteligencia artificial me seleccionaría textos específicos, ¿no? SciSpace está buscando en Google Scholar, PubMed, está buscando también preprints, entonces documentos académicos. Me voy a Elicit, busco también documentos, copio mi pregunta, mi tema y ejecuto la búsqueda. Haría lo mismo en Connected Papers. Esto es simplemente de colocarle mi temática o mi pregunta y ya está. Porque aquí no necesito generar prompts, porque estas herramientas fueron desarrolladas para entender semánticamente qué es lo que yo requiero. Entonces miren que me da, por ejemplo, SciSpace, un pequeño resumen sobre el tema, pero además me encuentra 10 papers y sobre los 5 papers, perdón, él me construye este contexto sobre el tema. Ahora, hay ventajas enormes en estas herramientas, como poder en esta columna analizar esos artículos, es decir, extraer las conclusiones, los resultados, las limitaciones, los hallazgos. Y esto es valiosísimo a la hora de la evaluación de la información. Ahora, cuando es gratuito, yo tengo un uso limitado, es decir, yo no le puedo cargar todas las columnas porque pues básicamente solo me deja colocar 2 o 3 columnas. Entonces miren que Elicit me hace también un barrido de información, me muestra acá un sumario o una conclusión frente a los papers que él encontró y también le puedo ir agregando columnas acá en la parte superior. ¿Qué tipo de columnas para hacer esos análisis? Estas serían las herramientas que yo revisaría. Connected Papers me muestra a través de una relación de autores qué documentos se vinculan con qué documentos y a través de esas relaciones de autoría poder llegar a encontrar otros artículos pertinentes. Lo mismo hace Semantic Scholar, que me da acceso a esos documentos. Pero entonces nuevamente la recomendación en esta fase es ir a estas herramientas, siempre, ¿no? No a los modelos que normalmente nosotros conocemos. Ahora, una de las consideraciones y de lo cual, o por lo cual nosotros colocamos acá Sotero, Mendeley y demás, es porque la búsqueda booleana todavía es clave. O sea, es importantísimo todavía ir a buscar en bases de datos suscritas en, no sé, Scopus, Web of Science, Science Direct, Taylor and Francis, bueno, etcétera. O sea, sigue siendo importante. Si bien estas plataformas en la actualidad están desarrollando sus inteligencias artificiales dentro de las mismas plataformas y que tal vez a futuro la búsqueda semántica sea la que vaya a predominar. Es decir, que yo ya no tenga que usar operadores booleanos, ni de truncamiento, ni de nada, sino que le coloco mi pregunta y ahí me trae los documentos más siendo una realidad es donde sí podría empezar a usar estos modelos, estos grandes modelos, ¿no? Como ChatGPT, Google y demás. ¿Cómo? Entonces aquí lo que yo voy a generar es un prompt que a partir de lo que yo le voy a dar en el input, que es esto que estamos viendo en pantalla, que es el tema, es decir, en la primera fase yo ya descubrí mi idea, ya la sinteticé, ya la aterricé. Aquí como ya la tengo clara, se la coloco en el input. Y en este prompt lo que le voy a decir a la inteligencia artificial es que sea un analista de información y que a partir del input, que es mi tema de investigación, extraiga qué palabras clave, las normalice, me busque sinónimos, me los traduzca al inglés y me construya ecuaciones de búsqueda. ¿Para qué? Para ejecutar en bases de datos académicas. El prompt empieza a volverse un poco más denso. Si lo comparamos con el primero, que este era el primer prompt, era muy sencillo en realidad, solamente le da a una persona, una tarea, un contexto, una salida y ya.
y el input principal, aquí ya entro a darle o a desglosar a través del shopping, que era una de las características que hablamos al principio, la tarea, ¿no? Entonces le digo, paso 1, extraiga los términos. ¿De dónde? Del input y solamente del input. Paso 2, normalíceme los términos, pero hágalo a través de un tesauro. Paso 3, tradúzcamelos al inglés, tráigame la traducción técnica. Paso 4, identifíqueme relaciones, es decir, qué término con qué término posiblemente podría buscar información. Paso 5, construyame ecuaciones de búsqueda. Y aquí en este caso creí pertinente darle ejemplos a la IA. Entonces esta sería la sección, eso sería básicamente un prompt de few shots, ¿no? Es decir, le estoy dando diferentes ejemplos para que él tenga información para construir correctamente o para desarrollar su tarea. ¿Qué hago? Pues literalmente me llevo este prompt, lo copio y voy y lo ejecuto en estos modelos. Entonces me voy a ir a ChatGPT. Siempre recuerden tener seleccionado el mejor modelo de esa plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué hace acá la IA? Esto, que normalmente nos llevaría mucho tiempo, me extrae los términos, me los normaliza, me dice con qué tesauro lo normalizó, me da la traducción, me da las relaciones semánticas entre términos y miren que ya tengo ecuaciones de búsqueda, literal para copiar y pegar en los motores de búsqueda. Si me voy a Google Scholar, perdón, a Google IA Studio, entonces copio, pego y ejecuto mi prompt. Y esperemos, está pensando. Algunos son más rápidos. Bueno, mientras me voy a DeepSeek, voy a seguir probándolo como en un par de modelos para que podamos ver esa reproducibilidad y para que podamos ver que efectivamente el prompt que yo ejecuto, si está bien estructurado, voy a obtener respuestas muy similares. Es decir, no respuestas muy similares, sino que la inteligencia artificial se comporte de manera similar, ¿no? Entonces, nos vamos a Google y Studio y miren, él me saca, extrae los términos, me los normaliza. Acá me dice específicamente de qué tesauro se trajo la normalización, me da el término normalizado al inglés y me empieza a construir ecuaciones, primero relaciones semánticas entre los términos y luego las ecuaciones de búsqueda. ¿Para qué? Literalmente copiar y pegar. Entonces, miren que yo no estoy buscando, yo no estoy usando estos modelos para que me traigan información, sino para que me ayuden a construir ecuaciones de búsqueda. DeepSeek, miren que está haciendo exactamente lo mismo. Y esto, ¿por qué las respuestas son tan similares? Es decir, en términos de la estructura, porque mi prompt es estructura, porque no le doy pie que yo no le estoy solicitando. Extrae los términos, me da el tesauro, la traducción al inglés y después ya acá empezará a construir ecuaciones. Ahora, yo podría utilizar esto para hacer una búsqueda de información, estos modelos, es decir, algo muy similar a como me hace SciSpace, Research Rabbit, Elicit, etcétera. Sí, pero solamente modelos que tengan la opción de Deep Research. O sea, si hay un modelo que me dé a mí la posibilidad de esta, por ejemplo en Gemini, que es la de Google, personalmente yo amo las inteligencias artificiales de Google, porque me parecen que son las mejores. Esta en particular me da esta opción de Deep Research. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él me hace todo un documento, normalmente son documentos de 25, 30 páginas, donde a partir de mi pregunta o de mi problema, él me hace una búsqueda semántica. ¿Cuál es el tema? Que yo tengo que darle en el prompt de que la búsqueda sea solo en documentos académicos o científicos. ¿Listo? Si a mí la IA o el modelo que yo selecciono me da esta opción de investigación profunda, deep research, esa sería la forma que deberíamos usar para buscar información, es decir, para recuperar documentos. Permítanme, muevo esto acá. Bien. Continuamos. Tenemos la siguiente fase, que es la evaluación, ¿no? La evaluación parte de que en la búsqueda anterior, nosotros lo que debimos haber hecho es haber recuperado a través de inteligencias artificiales esos documentos pertinentes y luego básicamente extraer de esos artículos la información que yo requiero para construir mis documentos, ¿no?
Entonces, eso yo debería tenerlo en un Excel o en una matriz de revisión o de interpretación, porque tiene relación con esta fase que es la evaluación. Entonces, con los estudios que yo ya encontré, entramos en esta fase. Aquí es donde nosotros aplicamos ese juicio crítico para determinar que el valor, el rigor y la relevancia de la fuente. Aquí esto es un proceso de análisis más profundo, de conectar ideas, de construir esa matriz y en la matriz, a partir de análisis comparativos, temáticos o de principios, encontrar eso, ¿no? Encontrar esas ideas. En este dominio del análisis de datos es básicamente extraordinaria, ¿no? Nosotros usaríamos la IA como un técnico de laboratorio. El beneficio radica en que puede ejecutar tareas que son mecánicas, como por ejemplo, no sé, generar un código para análisis estadístico y después de ese código yo lo ejecuto en otro lado. Ayúdeme a crear una visualización a partir de una tabla. O sea, esas tareas que pueden llegar a ser mecánicas, pero que nos ayudan a organizar esa información o esos volúmenes de datos cualitativos o cuantitativos. Entonces, en el análisis de datos, la inteligencia artificial actúa básicamente como un analista de Big Data, ¿no? O sea, va a posibilitar descubrir patrones que yo no veo en esos grandes volúmenes de información. Entonces, es un asistente básicamente muy versátil para el análisis, que me puede incluso llegar a recomendar qué pruebas estadísticas utilizar. Me ayuda a procesar los datos, me ayuda o se vuelve como un generador práctico también, por ejemplo, de códigos en lenguajes. Si yo necesito ejecutar un análisis en un lenguaje como por ejemplo R o MATLAB, pues básicamente estas sillas son espectaculares para eso. ¿Y eso qué permite? Pues que si yo no conozco sobre lenguajes, sobre ese tipo de lenguajes, pues esto agiliza y democratiza la ejecución de análisis complejos y de visualizaciones complejas que antes las tenía que hacer un especialista y nosotros teníamos que pagarle a un especialista para que lo hiciera. Eso es lo hermoso de la inteligencia artificial, ¿no? La democratización de esas cosas que solo los programadores sabían hacerlas. Riesgos aquí también los hay. Los tenemos en la parte derecha y es cuando yo en el prompt confundo al técnico con el científico principal, por ejemplo. Entonces, el problema es que cuando yo le digo que usted sea el científico principal, la IA no entiende por qué yo estoy haciendo la investigación, o sea, no tiene el contexto. Entonces, si yo le delego esa interpretación, ahí es donde corro peligro. Y es aún más grave ese riesgo cuando es confidencialidad, ¿no? Cuando yo le entrego, por ejemplo, datos sensibles. Entonces, también hay riesgos, por ejemplo, en la validación, cuando se dificulta la validación de lo que hizo. Entonces esto lleva a no tener precisión, a romper con la confidencialidad. Y nuevamente soy muy incisivo en los datos sensibles porque a veces nos olvidamos que eso la IA lo está tomando. Entonces, y le cargamos información, nombres, cédulas, teléfonos, correos, eh, no sé, cosas clínicas. Entonces es importante no olvidar que la IA eso se lo está quedando. Otro de los riesgos, pues básicamente lo que hemos visto en las fases anteriores, dependencia tecnológica. Y esa dependencia me atrofia habilidades, o sea, me puede introducir errores sutiles en el código, me puede comprometer los resultados. No sé si todos saben que en las últimas pruebas PISA, Colombia ocupa el puesto 65 entre 84 países. Nos fue re mal y nos fue re mal en matemáticas. Y de segundas, escritura y comprensión de lectura. O sea, entonces, si yo vuelco todo a la inteligencia artificial, pues imagínense, ¿no? Entonces, aquí vamos al siguiente Prompt Lab. En este Prompt Lab, para el análisis, yo lo denomino acá como un sándwich. O sea, aquí la ética es un sándwich. ¿Qué quiere decir? Que hay una acción antes del prompt y otra después del prompt. La acción antes del prompt es la seguridad. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Anonimizar mis datos. Y eso es un paso que no es negociable. O sea, tengo que darle lo que la IA puede manejar en términos de confidencialidad. Luego sí ejecuto el prompt y aquí yo debería ejecutar dentro de la tarea, o sea, que la tarea sea básicamente ejecutiva. Escríbame un código, hágame una tabla, ¿sí? Le pedimos que haga, no que piense, haga, ejecute, ¿no? Y luego de que ya me da la respuesta, pues nosotros como investigadores, como somos los responsables de revisar y validar cada línea de código, cada columna de la tabla, cada fila de la tabla, pues la IA nos da un borrador, pero la validación final es nuestra. Entonces, esta herramienta, como las que ven en pantalla, las Boyan Tools, Power BI, Tableau, o sea,
mi respuesta o el análisis que inicialmente me haga la inteligencia artificial, la puedo ahora sí llevar a ese tipo de herramientas que son hechas específicamente para eso. Entonces nos vamos acá al siguiente prompt. Entonces tengo acá el cómo yo ejecutaría un prompt y llevando un poco la linealidad de lo que estamos haciendo, ya estuve en un primer escenario que tuve mi pregunta de investigación. De mi pregunta de investigación, la IA me ayudó a reformularla, es decir, a reflexionar. Luego utilicé la IA para construir ecuaciones de búsqueda, recuperé artículos o me fui a plataformas de búsqueda semántica y recuperé artículos. ¿Qué hago acá? Ayúdeme a analizar esos artículos, ¿no? Entonces, en este caso, mi prompt está estructurado, ya no es tan complejo como el anterior, porque pues una ecuación de búsqueda es mucho más compleja. ¿Yo qué le voy a decir acá? Haga, que es la ética en esta fase. Le digo, usted es un analista de textos. Su objetivo es extraer de manera textual, literal y explícita de los artículos que yo le cargue que la referencia, el resumen, el problema, la pregunta, los conceptos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a agilizar acá? Pues construir esas matrices. Y entonces el formato de salida es una matriz. ¿Y cuál es su fuente? El artículo que yo le cargue. Estas tareas, como son tan repetitivas, una opción es que yo me genere un prompt muy bien estructurado y me vaya a modelos tipo ChatGPT si lo pago y me creo un GPT y lo alimento con este prompt. Es decir, para que yo no le tenga que dar siempre el prompt, sino que ya esa herramienta o esa aplicación lo que hace es que si yo le cargo cualquier PDF, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora, si nos vamos a una versión gratuita, pues Gemini me permite hacerlo a través de la creación de una gema. Eso lo tenemos acá en la parte izquierda. Entonces yo puedo decirle acá a Gemini que descubrir gemas, nueva gema, y entonces mi prompt se lo voy a colocar es acá. Y en el nombre le voy a decir, no sé, analista de artículos. Bien, entonces guardo esa gema y esto lo que va a hacer es básicamente siempre hacer lo que dice el prompt. Ya no tengo que empezar a iterar con la inteligencia artificial, sino que yo voy, cargo un documento, un artículo de los que yo descargué, y lo ejecuto. ¿Qué es lo que va a hacer la IA? Pues lo que ya tiene en su base para ejecutarse, ¿no? Como esto es una gema, yo ya no tengo que darle ningún tipo de orden, sino que lo que él va a hacer es extraer la información que ya le di. Ahora, lo puedo hacer también ejecutándolo. Entonces me voy a, por ejemplo, Google Studio, le coloco el prompt, le adjunto mi documento o el artículo o los artículos. Mejor hacerlo uno por uno, no arrojarle todo a la inteligencia artificial de una, sino artículo por artículo. Y entonces si nos vamos a Gemini, que fue la que construí, miren que él ya me da una tabla donde me trae que la referencia NAPA séptima edición, extrajo el resumen, me trae la formulación del problema, la pregunta problema, ¿sí? Entonces ya automáticamente eso que yo debería, que antes lo teníamos que hacer manual para construir una matriz como esta que están viendo en pantalla, pues la IA ya me lo hace en segundos. Sin embargo, ¿qué tengo que hacer? Validar. Recuerden, siempre validar. Entonces Google IA Studio, miren, hace lo mismo. Tome su referencia en APA, mira el resumen, formulación del problema, pregunta problema, conceptos claros, o sea, todo. ¿Cuál es lo valioso acá? Que si yo sé lo que necesito, le puedo anexar algo en el requerimiento y es los insights. ¿Qué son los insights normalmente en la revisión de los artículos? Es eso que no está literal en el artículo y que yo concluyo algo. Es decir, eso parte de una reflexión, de un análisis reflexivo sobre lo que dice el artículo. Pero entonces, ¿por qué se lo estoy pidiendo a la IA? Porque si nos vamos al prompt, yo en la IA le dije que los insights, aquí sí puede hay una excepción a la literalidad. Aquí sí puede realizar interpretaciones contextualizadas, pero ojo, cada insight debe estar acompañado de la cita textual, literal y explícita, de dónde usted o por qué usted, inteligencia artificial, concluyó eso. Y miren que acá me da las citas. Entonces esto es interesantísimo, ayudaría muchísimo para la revisión de la literatura. Y estos son los análisis de los cuales hablábamos ahorita, que yo le digo a la inteligencia artificial que haga, ¿sí? Haga, no interprete.
¿Dónde le estoy dando la posibilidad que interprete? En los insights, solo aquí. Lo demás tiene que ser literalmente como está en el artículo. Entonces esto nos ayudaría enormemente a, pues a eso, a hacer esa revisión de la literatura. Luego tenemos la fase de la síntesis. Entonces llegamos al momento de la creación. Aquí es donde todo converge, tomamos nuestra idea, la literatura que hemos evaluado, los datos que hemos analizado y los tejemos en un argumento que sea más coherente, ¿no? Aquí ya es el acto de escribir, de construir el edificio de nuestra investigación. Entonces, en estos dominios del desarrollo de contenidos y edición, el beneficio de la IA es innegable y es para lo que más se usa. Es un asistente de redacción, es increíblemente eficiente, o sea, transforma unas notas en un párrafo que es perfectamente fluido, pule nuestra gramática, mejora nuestro estilo. O sea, la revolución acá, la IA revoluciona básicamente el proceso de escritura y nos sirve como un estructurador de ideas, un generador de borradores iniciales, ¿no? Para superar, por ejemplo, la página en blanco. Mejora la fluidez, mejora el argumento, entonces eso es importantísimo. Ahora actúa como un corrector y un optimizador de estilo, de gramática. Es un asistente básicamente de formato, ¿no? Riesgos, por supuesto, como en todas las fases tenemos riesgos. Perdemos, para mí el más importante es que podemos perder nuestra propia voz. Ese en la escritura es el más grave, ¿no? ¿Por qué? Todos los textos empiezan a verse homogéneos. Si tengo acá en los asistentes profesores, creo que ya los docentes han empezado a identificar cuando un documento está construido con un modelo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque empieza a ver que los documentos de todos sus estudiantes suenan muy parecidos. Entonces, básicamente como una máquina, ¿no? Entonces, ese riesgo es real, ¿no? También el riesgo del plagio. Si simplemente copiamos y pegamos, eso es plagio. Entonces, el uso de la IA en la escritura trae esos graves riesgos de deshonestidad académica, de plagio, compromete la autoría, atrofia habilidades nuestras como las habilidades de argumentar, ¿sí? Tan importantes y que según les indicaba el puesto que ocupamos, perdón, en las pruebas PISA, pues no deberíamos al menos darle estas habilidades a la IA o estas tareas a la IA, ¿no? Entonces esta dependencia me hace perder mi voz, ¿no? Homogeneiza mi estilo y además que da una falsa sensación de calidad y lo que hace es ocultar los problemas de fondo. Entonces, cuando yo lo voy a aplicar, lo que voy a hacer es dentro del Prom Lab, que es el que vamos a continuación, en este específicamente la escritura se resume en un principio y es que la IA va a trabajar con mi material, no en mi lugar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo logramos? Básicamente, la clave nuevamente está en la base de conocimiento. Ahí es donde nosotros le colocamos esa contribución intelectual. ¿Qué podría ser esa contribución? Nuestras notas, nuestras ideas, incluso nuestro borrador, o sea, nuestro documento completo. Nuevamente tengan cuidado con la confidencialidad, porque él se puede quedar con ese artículo. La tarea, ¿qué le pedimos? Que transforme, expanda, mejore, no que construya, ¿no? Y luego la acción post-prom, ¿cuál es? Pues esta es de la más importante. Yo tomo eso y yo lo reescribo y lo apropio. O sea, el texto que nos da la IA es una arcilla, eso es material en bruto. Yo soy quien luego lo cojo, lo moldeo, le doy mi forma, le doy mi voz, le doy mi estilo, y eso sí, ya sería inconfundiblemente mío, nuestro, como autor. Entonces nos vamos al siguiente prompt y es el de construir texto. Cuando hablamos de redacción, hablamos de construir párrafos teóricos, ¿no? Es decir, que haya intertextualidad, que haya una introducción, preámbulo, conclusiones, análisis, reflexiones. Esta actividad, por la particularidad de que es compleja, eh, se me vuelve complejo el prompt. Entonces miren que aquí yo ya le coloco cosas que a los anteriores no tenían. ¿Cuál? Que sea detallado y analítico, formal, objetivo y académico, que utilice la información en el input principal y solamente esa, no realice inferencias, priorice objetividad, que sea en español. Entonces miren que aquí ya se vuelve un poco más complejo el prompt, que analice, digamos, actúe como un analista de textos científicos, que me revise la escritura y demás. Vuelvo al modelamiento y le voy a dar la tarea por pasos. Entonces, el paso 1 es revise la estructura, el paso 2 es
identifique patrones. El paso 3, evalúe la eficacia. El paso 4, analice relaciones. ¿Sí? Entonces, todo esto, lo que yo hago es un poco darle las bases para que él no vaya a construir un texto nuevo, sino que lo haga con base en el mío. Ahora, miren que acá tengo mezclado Markdown, HTML, que es la estructura general del prompt, pero si me voy al input, miren mi input. Miren todo esto. Todo esto es mi prompt, porque todo esto se lo estoy colocando en la base de conocimiento en formato JSON. ¿Sí? Entonces, por eso mi prompt es tan extenso, porque acá le estoy colocando todo eso que yo quiero que analice, ¿no? Entonces me devuelvo hasta donde empieza el prompt. Los que hacen prompting saben que así se ve un prompt estructurado cuando la tarea es compleja. Entonces me voy nuevamente al chat, lo copio, lo pego y lo ejecuto. Aquí ya va a empezar a generarme, me voy por ejemplo a DeepSeek para hacer el ejemplo, no lo voy a ejecutar en todos. Y aquí ya empieza el modelo a pensar, ¿no? Y a darme lo que yo le estoy pidiendo. Entonces le estoy pidiendo esas relaciones, esos patrones que pudo haber encontrado y demás. Pero nuevamente, miren que acá me hace el análisis de matriz, un resumen, patrones, etcétera, eficacia. ¿Listo? Bien. Luego nos vamos a la comunicación, que es la última fase. En la comunicación, lo que vamos a tener en cuenta es cómo voy a presentar yo la información, ¿no? Entonces llegamos a la fase de la síntesis, perdón. Listo. Entonces acá es donde todo converge. Entonces nosotros tomamos esos datos que hemos analizado y nuestro trabajo no está completo hasta que no lo compartimos. Entonces la fase de comunicación ya no se trata de, digamos, de solo de publicar una revista, sino de divulgar. En ese sentido yo puedo crear una presentación, un objeto, un póster científico. Entonces acá el dominio de la edición, la publicación y la comunicación de la IA lo que me permite es amplificar beneficios, los que estamos viendo en pantalla. Me ayuda a romper barreras. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el idioma en el cual quiero publicar, pues hace traducciones contextualizadas para una audiencia que sea más global. Me puede ayudar a adaptar un artículo, por ejemplo, para posts a redes sociales, o sea, venderlo de otra forma. Me ayuda a redactar comunicaciones que son más formales, por ejemplo, para editoriales. Entonces acá la inteligencia artificial actúa más es como una suite de edición, de alguna forma, ¿no? También me corrige, me optimiza la redacción y me ayuda a darle formato en un estilo de particular, un estilo de citación en particular y demás. O sea, todo lo que tenga que ver con normas editoriales. Y ofrece también capacidades como, por ejemplo, que adapta el contenido para diferentes audiencias. Entonces, puede ser un apoyo pedagógico también. Me puede apoyar dándome retroalimentación. Entonces, esto es importantísimo. Riesgos: distorsión del mensaje, falta de transparencia. Aquí también está la pérdida de la voz, la falta de sensación de calidad, puede tergiversar y simplificar los contenidos y nuevamente las mismas, puede atrofiar habilidades cognitivas, facilita la deshonestidad, bueno, entre otras. ¿Cómo entonces evito eso? Nos vamos entonces al siguiente Prompt Lab. En este Prompt Lab, o nuestro último Prompt Lab, se centra en la fidelidad y en la transparencia. O sea, aquí lo que vamos a hacer es que cuando vamos a construir el prompt en la base de conocimiento, siempre vamos a partir de nuestro trabajo final, siempre. Y ese trabajo va a estar verificado. ¿La tarea cuál es? Yo le voy a decir, traduzca esto a, o créeme un hilo para, o a partir de estas conclusiones, hágame un artefacto, una presentación, un póster, etcétera. Entonces, aquí la acción ética más importante es el principio general de declaración, que ya no lo decían las principales editoriales, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad incluir en nuestro manuscrito una nota clara sobre qué herramienta utilicé, para qué la utilicé y dónde la utilicé. Este es básicamente el acto final de honestidad intelectual y que cierra el ciclo de la investigación. Por lo tanto, es fundamental para la integridad
y la reproducibilidad también de la información. Entonces nos vamos al Word, a nuestro último prompt. Voy a bajar este muy rápido, que es este. Entonces acá tenemos toda una estructura donde yo le voy a pedir le voy a pedir a la inteligencia artificial que me genere un código para construir un objeto o un recurso. Entonces, lo que hago es que copio esto y aquí podemos utilizar recursos como Qwen, que es una inteligencia artificial, la inteligencia artificial china, que es bastante fuerte en la generación de artefactos. Entonces yo selecciono artefactos y ejecuto, pero también Google IA Studio me permite generar el HTML para crear un artefacto. ¿Qué es un artefacto? La posibilidad de producir de forma visual la información de mi documento. Yo ya tengo acá previamente cargados algunos, o bueno, vamos a ver cómo nos lo hace la IA para que podamos hacer el ejercicio mejor. Entonces acá me está generando la inteligencia artificial el código, como pueden ver ustedes en HTML, esto luego yo lo ejecuto, ahí lo sigue construyendo y Google IA Studio empieza también a construirlo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Hay herramientas muy buenas como Notebook LM, o sea, en Notebook LM yo puedo generar audios, podcast, descargar ese podcast, subírselo a un video, construir un video, ¿sí? Para compartir mi producto final. O sea, aquí las opciones son infinitas, o sea, aquí ya es cuestión de creatividad. Entonces, miren que aquí ya me generó el HTML, lo que yo haría sería copiarlo, irme a un blog de notas, lo pego y lo voy a guardar en formato HTML, ¿no? Entonces lo voy a guardar como, le coloco un nombre y lo guardo. ¿Qué es lo que me permite esto? Que cuando yo lo ejecuto, empiezo a tener archivos de este tipo. Vemos que está cargando. Vamos a Qwen a ver si ya lo pruebo. Miren lo que me hace Qwen. Todo como un dashboard interactivo sobre la información que yo le cargo. Entonces aquí miren, por ejemplo, me trae los autores y cuando yo me posiciono sobre ellos me muestra cuál fue la precisión metodológica, el alcance del estudio, la profundidad del análisis. Entonces, esto para revisión y para representación de la información es increíble, ¿no? Ahora, el que me genera, por ejemplo, acá, Google IA Studio sigue cargando. Puede ser un problema, por ejemplo, también del código. Entonces tendría que venir a nuevamente solicitarle que revise el código para que lo pueda ejecutar. Pero la producción de objetos en todas las inteligencias artificiales permiten generar esos códigos y ejecutarlos, pues sería lo ideal. Para concluir, el futuro digamos, de la escritura científica no está en la elección entre lo humano o lo artificial, sino en la sabia integración de ambos. Es lo que dice Nature en una de sus publicaciones. Entonces, acá hemos viajado a través de todo el proceso de la investigación. Espero que haya quedado claro que la IA no es una amenaza a nuestra inteligencia, sino es una herramienta para potenciarla. O sea, el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, eso son cosas intrínsecamente humanas, ¿no? Y van a seguir siéndolos. O sea, eso va a ser insustituible. Entonces, es simplemente una herramienta. Nuestro rol como investigadores es ser los directores de esta tecnología y básicamente como profesionales de la información, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar a otros a utilizar esta tecnología. Y debemos liderar esa conversación, debemos liderar la conversación sobre alfabetización en nuestras instituciones y en nuestro gremio. Entonces, el futuro acá no es automático, básicamente lo construimos todo. Fiel a la transparencia del uso de la inteligencia artificial, pues por supuesto les voy a indicar cómo utilicé la IA. En la mayoría del proceso fue contribución mía, es decir, yo curé los artículos, yo fui a las páginas web de las editoriales para ver sus políticas, yo extraje la información, yo diseñé conceptualmente la charla, es decir, la estructura de 6 dominios y 5 fases fue idea mía, la formulación de cada prompt fue mía, cada palabra, cada idea, cada recomendación que la IA me daba, yo la revisaba, la editaba y la validaba.
Luego la IA la usé como apoyo, me ayudó a sintetizar los artículos, me ayudó a sintetizar las políticas, a agruparlas para construir, digamos, esa linealidad en la presentación y me ayudó un poco con la redacción y las ideas de cómo sería el guión de la charla. Nada, para finalizar, quiero agradecerles su asistencia, su participación. Normalmente estas charlas duran alrededor de 1 hora. Hoy me extendí un poquito más por la cantidad de información y de ejercicios que quería mostrarles, pero básicamente esto está orientado a que compartamos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de la película Lucy, cuando Lucy le pregunta a Morgan Freeman en su papel que está haciendo en la película, que ella qué hace con el conocimiento que está albergando, ¿no? Entonces él le dice que el propósito de la vida siempre fue compartir lo aprendido y que el conocimiento que ella está adquiriendo, ¿qué es lo que debería hacer? Compartirlo. Entonces eso me parece que es una reflexión muy interesante para terminar. Están mis datos de contacto para quien quiera hablar sobre el tema, empezar a entablar proyectos de investigación o simplemente compartirnos información, saberes, conocimiento. Me parece que como profesionales de ciencias de la información es lo que deberíamos hacer. Y me quiero despedir, no sin antes invitarlos a la próxima charla, que es el 28 de octubre a las 3 de la tarde también, y que es muy particular. ¿Por qué? Porque va a hablar sobre cómo diseñar tareas que cultivan mentes, no máquinas. Es decir, cómo hacer tareas que los chatbots no pueden resolver. En un escenario en el que todo el mundo está hablando sobre la inteligencia artificial y cómo utilizarla, pues esta charla, a mi parecer, es un refresco, ¿no? Es decir, venga, ¿qué puedo hacer sin que tenga que utilizar inteligencia artificial, ¿no? Y que fomente esas capacidades que la IA está socavando. Esta es la invitación que les quería hacer. Voy a abrir mi cámara, no sé si me están viendo. Y nada, decirles que nuevamente muchas gracias y que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien y que terminen de tener un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.